Hola jóvenes, activa el 4K porque hoy continuamos con las 20 casas más vistas del 2025. Lugar 16, casa en Cancún de 36 millones por Grupo Salo, con más de 329,000 vistas, pura escala y lujo. Bienvenidos a la lluviosa Cancún. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, ¿y tú, Abraham? Bienvenido. Gracias por recibirnos, gracias por invitarnos. Placer es mío. Vamos a conocer una casa impresionante, la verdad. Platícanos brevemente, ¿qué vamos a ver? Bien, bienvenidos el día de hoy a Cancún. Estamos en Residencial Villamagna Cancún, sobre Avenida Colosio, una de las arterias más importantes de Cancún, junto con conexión a Avenida Guayacán, donde es zona residencial. El día de hoy, acompáñenme, vamos a conocer una casa de diseño, donde vamos a poder apreciar principalmente lo que es compartir áreas sociales, ¿sí? Estamos en una propiedad con 1,000 metros cuadrados de terreno, con área habitable de 650 metros. Me impresiona lo limpio que se siente el espacio, ¿verdad? Esta idea de tener la sala, el comedor, la cocina, todo en un monoambiente y conectado directamente hacia la parte más profunda del terreno, que es el jardín. Creo que ya desde ahí ya estamos ganando, ¿verdad? Es correcto, justamente la arquitectura que se está trabajando en esta zona, principalmente en Cancún, se busca este tipo de espacios para que podamos estar en área social. No tanto vivir una casa simplemente para vivir o para el día a día, sino que se preste para diferentes ocasiones. Y es justamente lo que informas, Abraham, donde tranquilamente podemos estar haciendo la cena o podemos estar haciendo el almuerzo y poder vivir con la familia, con los amigos y, sin embargo, si quisiéramos tener ya un evento y demás, poder tener toda la casa, tanto el interior como el exterior, conectada. Que eso es lo que más me gusta de esta propiedad. Y fíjense, el terreno estaba complicado, ¿eh? Sí, El terreno se cierra en la parte de atrás, hace unos ángulos, y los arquitectos muy inteligentemente, si se fijan, aprovechan la casa de forma ortogonal, ¿verdad? Y la compactan. es O correcto. sea, el terreno también se ve que no era tan grande. Entonces, compactan la casa. Fíjense cómo la casa en la parte del frente Sí, no debe de tener en la planta baja más de 6 metros de ancho. Luego le crece, ¿verdad? Le crece a la derecha una pieza que es de servicios, me imagino. es correcto. Pero vean qué bonita la cocina. El interiorismo, todo lo que hicieron aquí, la verdad que se siente muy bien. Fíjense los tonos, ¿no? Estos tonos grises, pero en combinación. Y además los tonos grises abajo, Sí. que eso es una decisión sutil pero importante. Cuida el tema de luminosidad. Exacto, ¿verdad? Porque la madera clara en la parte de arriba te da esa sensación de mucha iluminación. Y fíjense cómo equilibra con eso, con ese nicho también en la madera, que le da un juego muy cálido, ¿verdad? A la cocina. Y luego este elemento que también es muy interesante, ¿verdad? Sí, me gusta mucho cómo juega, ¿no? Poder separar el área operativa, ¿no? Con el área ya de servicio, ¿no? Uno que quiera comer y demás, ¿no? Y fíjense cómo le saca un poco más de espacio para comer, ¿verdad? Porque Sí, si hubieran hecho la isla completamente rectangular, pues ya nomás cabían 3 sillas en es esta correcto. parte. Pero aquí esta es una muy buena idea, ¿eh? Fíjense cómo hace este resaque. Muy limpio también la unión de los materiales. Recuerden que siempre hay que cuidar cómo se unen los materiales para que cada uno tenga su espacio y que no se generen estas fisuras, ¿verdad? Que luego son muy complicadas. Aquí me encanta cómo llega la cubierta y luego se une con el MDF y luego el mármol. Sí. Me gusta mucho cómo se juega con la combinación de colores como indica y de esta manera también se quiso poder cuidar mucho principalmente lo que es el diseño de la cocina, ¿no? Para que a la hora de que uno quiera transitar pues no sea muy incómodo, ¿no? Por Las ese tema, medidas importantes, fíjense, ahí debe haber 1,20 m entre más o la menos. cubierta de la mesa y el refrigerador. Y lo que les comentaba en un inicio, siempre como es un área social y se busca este tipo de arquitectura, siempre vas a estar conectado con toda la casa, que eso es lo más rico de este diseño. Sí, está genial, fíjense. Aquí debe de haber, yo creo que unos 14 metros, Aproximadamente. ¿verdad? De largo. La vista es increíble. El juego de la doble altura es muy importante. Sí, Recordemos que siempre para darte algo, primero te lo tengo que quitar. Entonces llegas con una altura baja y después te doy, ¿verdad? Esa correcto. doble altura. Sí, te permite también un poco de la creatividad también, o sea, la distensión y poderte relajar.
la doble altura ayuda muchísimo. Y eso se agradece también con tema de luz, ¿sí? Tenemos doble altura, inclusive también ventanales arriba, entonces tenemos la salida del sol de este lado en el frente de la casa donde tenemos cubierto, ¿sí? Con lo que es concreto, y el lado de atrás vamos a poder apreciar despedida el sol. Ah, entonces es Sí. fachada o Correcto, fachada posterior. es correcto, Por eso las cortinas, ¿verdad? En la parte de arriba. exactamente, Esta siempre es una decisión compleja. Compleja porque cuando tienes el ventanal en la parte de alta, pues obviamente si tienes una orientación este-oeste, te va a entrar el sol muy horizontal. exacto. Entonces tú tienes que sopesar, pero ya vi que tienes algo que te protege, ¿verdad? Sí, tenemos aquel lado, tenemos un ala de la casa donde nos cubre un poquitito más y por supuesto la pérgola arriba. La terraza, fíjense, esta terraza es un elemento para protegerte, Sí, ¿verdad? Te da, exactamente, obviamente, el área súper cómoda aquí de los camastros, de las sillas, del comedor, pero al mismo tiempo está funcionando para proteger el calor que entra a la casa. Recordemos que estamos en Cancún. Oye, qué interesante el juego, ¿verdad? De las me cubiertas. encanta. Me encanta cómo juega con el tema de la madera, el vidrio y principalmente se presenta mucho el metal. Sí, como te mencionaba anteriormente, toda la infraestructura es de viga y eso también da un valor muy, muy importante y te garantiza también la longevidad de la propiedad. Excelente. Entonces, estructura de acero toda la casa. Completo, sí, completamente. Y platícanos un poco de los materiales, de los acabados de las ventanas, qué tipo de aluminio o PVC es. Esto es aluminio, por supuesto, de primer nivel y lo que son las ventanas son antihuracanes, sí, son de 6 milímetros de ancho, estas son importadas de Alemania. Y ahora que menciona lo que son acabados, la cocina es importada española, los pisos de la propiedad son españoles también, son 80% 60 de tamaño. Ok. La alberca tiene terminación chucum, que es muy de la zona, ¿sí? Se saca a través de la resina de un árbol, es un método artesanal de la zona, lo recomiendo muchísimo. Da ese tono como podemos ver turquesa, ¿no? Súper agradable. Muy como si fuese cenote, Está grande la alberca, ¿verdad? ¿Cuánto mira? Un 5x8, más o menos. 6x8, sí está bastante bien. Y la cascada, ¿cómo hacen la cascada? Fíjense. Con bombas de presión, tenemos la maquinaria atrás, por supuesto. Es templada la alberca y lo que más me gusta es que es una alberca de sal, no necesita cloro. La alberca está hecha de chucún, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Chucún, para todas las personas que no conozcan, ¿cómo les explicamos qué es el chucún? El chucum se hace a través de una resina de árbol, sí, que es de la región de Yucatán, por medio de hervir lo que son la madera como tal, con agua, y una vez que ya se puede lograr una consistencia bastante espesa, se mezcla con cemento fino cemento blanco fino, y se puede lograr esta terminación de chucum, que lo que más me gusta es que a medida que va cambiando la humedad del ambiente, también el color del chucum va cambiando. A veces Ah, se sí. tornan, sí, rosados, a veces se va un poquito más marrón, a veces un poquitito más hueso. Entonces le da personalidad, ¿no? Por supuesto, a lo que es la alberca y también lo que es una casa, a los diferentes terminados de una propiedad, ¿no? Fíjense, la alberca es arriesgada. Elevan el nivel de la alberca, ¿verdad? Sobre el nivel del andador lateral, Es correcto. pero para darle este efecto infinito. Infinity, correcto. Aquí tenemos la recámara principal. Sí, sí, acompáñenme a la recámara principal, ya con doble vista. Y más tardecito vamos a ver también lo que es el área de servicio, que eso al menos en lo personal sí es muy importante, una inversión a la hora de poder diseñar espacios para el servicio. Excelente, está aquí en la planta alta. También, sí, Eso también yo creo que distingue mucho ya a las casas más contemporáneas, ¿verdad? El cuarto de lavado en planta alta. es correcto. O sea, Sí, para no tener que subir y bajar. Exactamente. sí, creo que en mi casa lo haré. Bienvenidos. Ah, claro, y esa debe ser la puerta al cuarto de lavado. Es correcto, el Claro. cuarto de servicio. Sí. Ah, mismo diseño, jóvenes. Ganamos un poquitito más de espacio, por supuesto, por ser la principal y unas amenidades también. Muy bien. Su isla al centro, fíjense, esto debe de medir de ancho un 350 más o menos. Y el tragaluz al centro con estas vigas. Además es un vidrio satinado y
quizá tiene algo más, ¿verdad? Bueno, no sé, porque está nublado. Quizá solamente es el satinado, ¿verdad? Sí, correcto. Pero muy bien. Y esta isla con la idea de la banquita no debe de medir más de 60 centímetros. Más o menos. Y esto me gusta, ¿no? Que tengas esta piedra también arriba, le da elonga la vida, ¿verdad? Del mueble. Y también se siente más fresco, porque al final de cuentas lo que es piedra, granito, es a la hora del tacto es fresco, no es caliente, ¿no? Como la madera como tal. Claro. Sí. Y aquí estamos en un lugar donde hace calor. ¿Cuál será la temperatura promedio de Cancún? De Cancún estamos hablando de 30 grados, 28 grados aproximadamente. 28 horas, wow, pues está fresca, ¿eh? Está bueno el baño. Fíjense, toda esta luz llega de acá, jóvenes. Muy limpio. Es que todo tiene detalles, ¿no? Fíjense cómo no es un solo vidrio, pero la unión entre los vidrios la esconden alineando el perfil de aluminio con la viga. Entonces tienes una perspectiva como del cielo muy pura. La simetría, ¿verdad? Como que les gusta. Correcto. Mueble de baño al centro, 2 metros, puerta de 90 de cada lado, escondiendo la mitad baño, es WC, la mitad regadera. Correcto. Perfecto. Me gusta mucho también esto, ¿verdad? El diseño de las repisas al centro. Está genial. Y tenemos regadera también. Regadera por acá. Fíjense cómo le ponen una película satinada para la privacidad. Ah, esto está bueno también. Dejan un perfil, dejan un vidrio, ¿verdad? Dividiendo las dos áreas. Correcto. Entonces tienes esa sensación que no es completamente cabina, tienes más luz y no es completamente satinado, ¿no? Tienes la altura del satín ahí para que se proteja toda, yo creo que unos 2 metros, 2,10. Y fíjense, esta línea está bueno de Hansgrohe. Hansgrohe es una línea, es una marca de calidad total. Entonces, vean que limpio el diseño, ¿no? 3 botones, tipo de chorro, regadera de teléfono, chorro más grande, chorro más pequeño y la temperatura. Y el nicho, este detallito también siempre se agradece. ¿Verdad? Cómo le agregan esta pieza para ganarle un poquito más de profundidad para poder guardar pues, cosas un poco más anchas, ¿verdad? Porque al nicho en el muro, como el muro es un block de 14 centímetros más los aplanados, no le puedes dar mucho más de 8 centímetros a la repisa. Entonces, cuando haces este detalle, le ganas un par de centímetros, quedándote un 10 más o menos. Y la banquita que ustedes saben que es la clave del éxito, jóvenes. Y de este lado, pues la super tina. Este es un muy buen espacio para la tina. Estas tinas son muy bonitas. Estéticamente son pues, muy, muy elegantes, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro, los viajes de Gulliver, y en uno de los lugares que visita, en cada uno los pueblos son diferentes. En uno es un pueblo en donde él es gigante y los demás son pequeñitos, ¿no? La gente mide 10 centímetros. En el siguiente, él es pequeñito y la gente es gigante. Y en el siguiente es es una isla flotante en donde esa gente ya está, eh, es distinta, ¿no? Son como más tontos, más lentos, pero cada uno tiene como una perspectiva distinta. Entonces es bien interesante porque cada país ve la cosa completamente distinto y uno de ellos habla de que nos gustan las cosas sencillas porque las entendemos rápidamente, las memorizamos fácilmente, como por ejemplo esto. O sea, Sí. ¿por qué es tan elegante? Porque es muy sencilla, ¿verdad? Exacto. O sea, la forma rápidamente no se te olvida, Sí. ¿verdad? Es como una buena canción. Una canción simple, cuatro tonos, 4 notas son las canciones de los Beatles y con eso ya la recuerdas toda la vida con una vez que la escuchaste. Sí, sí, invita principalmente a la paz, que es lo que busca la esencia de este baño, ¿no? Ujú. Justamente, y principalmente también me gusta mucho el color de esta piedra, se le llama cantera, que también es de la zona de Yucatán. Es como ilumina, ¿no? O sea, hoy estamos en un día nublado y da más luz inclusive la propia entrada natural que las luces LED, ¿no? Sin duda. Ujú. Y estas tiendas necesitan espacio, jóvenes. O sea, porque si no tienes en espacio, o sea, si estos muros, vamos a decir que se vienen hasta acá y este muro se viene hasta acá, no puedes circular otra vez el flujo, ¿no? No puedo fluir alrededor de la tina, entonces no me puedo meter a la tina más que por un ladito, ¿no? Por una esquina o de frente. Por eso siempre que van a utilizar este tipo de tinas, lo recomendable pues es que tengas espacio, si se puede, de los 4 lados, Es correcto. ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, aquí lo entendieron muy bien.
Por eso yo creo que se siente también tan limpio. Y Buenísimo. tenemos servicio, tenemos WC y un bidet también, que eso en la zona, pues no. No se ve, ¿verdad? No se ve. Yo creo que esta es la tercera casa que grabamos con bidet, que no esté en Japón. Bueno, no te creas, en Japón ya todo es todo en uno. Sí. Muy bien. Me gusta el vestidor, tiene buena proporción. Sí. El remate también me gusta mucho, ¿no? Sales del baño y tienes área verde. Claro. Sí. Ah, claro. O sea, aquí el balcón es un poco más grande, como que se integra más a la doble altura, ¿verdad? De la terraza. Queda muy bien. Y esto también queda muy bien. Muy conscientes los arquitectos, le colocan aquí el vidrio para que no se oscurezca mucho esta habitación, Es ¿verdad? correcto. Ambos lados, la otra habitación que estuvimos apreciando la secundaria, tiene exactamente lo mismo. Buenísimo. Sí. Dimensiones, ¿qué te gusta? ¿Un 5x5? Sí. 5. Es totalmente cuadrada Ujú. la habitación. Sí. Está genial. Buenísimo. Y ahora sí, por favor, díganos, ¿cuál es el precio? El precio tiene un costo de 36 millones de pesos a la fecha 2025 enero. Excelente. ¿Se vale hacer oferta? Por supuesto. Por supuesto. Son Bueno, más que bienvenidas. bienvenidos. O sea, a veces grabamos las casas con los arquitectos y me dicen, bueno, este es el área de servicio, si quieren no entramos. Pero no, yo les digo, la gente quiere ver dónde se lava la ropa. Bienvenidos. Remate ahí está, jóvenes, remate de vidrio, muy importante, 2 lavadoras, el lavadero lo dejan afuera. Fíjense cómo se diseña esto, ¿no? Diseñas, vamos a decir que tenemos 280 más o menos de ancho, le dejan un muro o mocheta, muro corto, para los equipos, luego el flujo, ¿verdad? Que es este pasillo central, y luego otra mocheta alineada con la puerta para poder colocar todo esto, ¿no? Repisas, muebles, todo lo que necesites sin que te interrumpa directamente el flujo. Entonces, eso es una muy buena manera de distribuir un cuarto de lavado. Y aquí ya afuera, pues tienes el lavadero, no pasa nada que esté al exterior, tienes una escalera para subir a la azotea. Ah, y tienes cuarto de servicio también. Correcto. ¿Podemos conocerlo? Sí, por supuesto. Bienvenidos. Ah, claro, por eso es la escalera exterior, ¿verdad? Por eso es otra escalera para que tenga total dependencia, ¿verdad? Del personal de apoyo. Y está buena la recámara, ¿eh? Sí. Vamos a conocer el baño rápidamente. Agradecerles a todos que se hayan quedado hasta el final del video. Comenten, por favor, y denle compartir. Si ustedes quieren ayudar a cualquier canal de YouTube, a cualquier generador de contenido, lo que más ayuda es compartir, porque eso hace que el video reciba más likes, reciba más cariño, reciba más vistas. Entonces, compartir. No tienes ni siquiera que donar, ¿verdad? No tienes que donar estrellas ni donar no sé qué. Solamente dale compartir y ya con eso, olvídate. Haces que el video empiece a ser visto por muchísima gente. Pues bueno, a todos los interesados, ¿cómo lo pueden contactar? Nos pueden contactar por Grupo Salo Inmobiliario, nos pueden por redes sociales también. Y en lo personal soy Alexis Riego, en Instagram me pueden encontrar también. Excelente. También escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Visiten, estamos lanzando una nueva website que se llama rentameya.com para que podamos tener todas las propiedades para venta y renta y darles pues una difusión aquí en el canal de Cota Paredes Arquitectos. Te agradezco muchísimo, Alexis, y esperemos seguir viendo más de estas super casas que están acá en Cancún. Gracias, Abraham, a ti por la invitación también y es un gran placer acompañarlos el día de hoy. Lugar 15, casa de 2.80 metros de ancho en Valencia, con más de 344,000 vistas. Pequeña pero brutal por dentro. Recordemos que hay un libro, Principia Arquitectónica, de un señor que era militar, por allá en el 100, la altura de un ser humano se mide con el ser humano extendiendo sus brazos y va desde la punta del dedo medio hasta la otra punta del dedo medio. Entonces, esto es lo que yo mido, ¿saben? Yo mido 1,72, 1,73, con botas 1,75, pero pues más o menos es lo que mido. Entonces, fíjense que eso es lo que mide el departamento. O sea, es un departamento de 1,70. Pero obviamente, como todas estas propiedades se han ido modificando con el paso de los años, probablemente era un solo local. Si nos vamos para atrás, quiero que vean un poco el conjunto habitacional
¿verdad? Que forma este edificio de departamentos. Entonces, si se fijan, levanten un poco la vista. Eso es. Pues es un edificio como de 6 pisos, 5 pisos, planta baja, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, planta baja más 5, planta baja más 6. Entonces, las plantas bajas aquí en España, las plantas bajas en España se aprovechan principalmente para comercio, ¿verdad? Podemos tener una tienda, bueno, un laboratorio de prótesis dental, podemos tener un local de compostura de ropa, podemos tener un café, un centro técnico, podemos tener cualquier cosa. Por ahí hay un taller mecánico. Aquí en Europa se vive mucho en estos edificios de departamentos, ¿verdad? Vivir en una casa no es tan común. Las personas que nos están viendo desde España, desde otras partes de Europa en este momento, la mayoría viven en departamentos, que acá les llaman pisos. Entonces, vivir en una casa unifamiliar, como lo hacemos la mayoría de las personas, o bueno, muchas personas más en Latinoamérica, en México, eh, aquí no, ¿verdad? Entonces, estas plantas bajas, los locales comerciales se van modificando y de repente, pues pueden hacer algunos locales un poquito más grandes. Y aquí las personas convirtieron este local en varias unidades habitacionales. Si se fijan, aquí hay un 3, adelante, adelante. Hay un 3, hay un 5, hay un 6, por allá están los otros números, entonces dividieron para hacer viviendas un poquito más compactas, pero la verdad contrataron a unos buenos arquitectos, a un buen despacho quizá de interioristas, porque lo resolvieron muy bien. Así que hemos aprendido desde las casas de Mérida que el espacio no debe de ser un límite para nuestra creatividad, para poder vivir bien. O sea, podemos vivir en espacios de 2 metros, lo hemos visto en Japón. ¿Se acuerdan esa casa de Love House 2? Una arquitectura en un terreno de 280 que además se separaba de los costados de los vecinos y resolvía su casa en 2 metros, ¿verdad? En 2 metros 20. Así que bueno, basta de parloteo y vamos a entrar. Fíjense cómo empieza el espacio a formarse, ¿verdad? Si no me quieren creer que mide eso, traemos nuestro práctico y querido láser Bosch. El láser no miente. Aquí adentro ya son 2,46, ¿verdad? El vano de la puerta era el que medía 1,70. Ya en el interior ya tenemos 2,46. Es diferente. Pongan atención. Muy bien, entonces ya el 2,46 ya es mucho más generoso, ¿verdad? ¿Qué te permite? Te permite un sillón de 90 centímetros, la mayoría de los buenos sillones son de 90, entonces fíjense que hay una muy buena distancia entre el sillón de 90 y el mueble, hay 1,10, entonces en ese 1,10 ustedes pueden pasar sin estorbarme, mire, pásenle por allá, están en su casa. Entonces fíjense cómo ustedes pasan cómodamente y yo sigo aquí viendo la tele, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, esas distancias, es muy importante que cuando ustedes están eligiendo mobiliario, se fijen en los espacios entre los muebles. Entonces tenemos ese 1,10 y aquí tenemos 40 centímetros. Entonces un muy buen mueble de 40, y bien qué elegante es, ¿verdad? Los frentes son eh, de MDF, laqueado de blanco, los interiores son de melamina. La relación entre la madera clara y los colores blancos, hemos aprendido en este canal que es de las mejores combinaciones. Y si se fijan, el piso trata de ser del mismo tono, ¿verdad? Obviamente es una decisión bastante consciente de las personas que eligieron los muebles. Y el piso no es madera, es un porcelánico, pero de un muy buen formato. Si se fijan, este formato, las duelas pueden medir hasta 1,20 y de ancho pueden medir 20 centímetros, pero el color, la textura, el dibujo, la impresión, porque el porcelanato tiene una impresión, ¿no? Es un dibujo, pero es una muy buena calidad de dibujo. Y el color, ¿verdad? Fíjense, las variaciones de tonos, pues nos dan una sensación de que esto es una madera real. Y pues nada, ¿verdad? Espacios para guardar. Fíjense qué bonita la decoración que estamos viendo aquí. La combinación de tonos es ese gris, no tan claro, es un gris intermedio. Los muros blancos y las lámparas, ¿verdad? Las luminarias hemos aprendido que forman parte fundamental de la composición
de un espacio, tanto la natural como la artificial. Ustedes no saben, pero me esperé 1 hora para grabar este video porque es la mañana de un sábado 5 de julio, porque ayer fue cumpleaños del Alex. Y entonces, ese 5 de julio en la mañana, aquí en Valencia hace mucho calor, pero el sol empieza a subir, quizá un poquito más hacia las 9 de la mañana, y se vuelve muy agresivo, se vuelve muy intenso. Me hizo recordar el calor de Mérida. Pero bueno, las lámparas blancas, si se fijan, se mimetizan muy bien con ese muro y luego todavía eligen un cuadro que tiene un fondo blanco. ¿Se fijan? Entonces, aquí el protagonista de esta composición es el blanco, porque está detrás y solamente el color, ese rojo, rosado y este gris con el rojo, rosado, están funcionando un poquito adelante, ¿verdad? Entonces, siempre tener ese respaldo del blanco te da pues una elegancia, ¿no? Y luz principalmente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Ahora permítanme, vénganse para acá y vamos a ver cómo va cambiando el espacio, porque aquí el espacio seguimos en esos mismos, ¿qué dijimos? 240 más o menos. Pero si se fijan, hacia el área de las habitaciones, el espacio se empieza a compactar y se sigue resolviendo muy bien. Si se fijan, ustedes pueden ver prácticamente un pasillo, ¿verdad? Que va desde la puerta de acceso hasta la puerta que nos lleva hacia un patio en la parte de atrás. Entonces está muy bien pensado, quédense ahí, está muy bien pensado esto para que el flujo de la circulación de una persona vaya de lado a lado sin tener ningún tipo de interrupción en toda esa profundidad que tiene el proyecto. Y bueno, si se detienen un momento, se van a preguntar dónde va el baño. El baño es un elemento que también es complicado, ¿verdad? Porque es una pieza que muchas veces necesita unas dimensiones de 2 por 2 cuando es cuadrado, 1,40 por 2,60 cuando es rectangular. Pero ¿cómo lo resuelves sin que se pierda el flujo, ¿verdad? De este espacio continuo y que no te bloquee las vistas, porque siempre necesitas que los lados de tu rectángulo, de tu terreno, de tu cuadrado, de tu departamento, necesitas que las caras que ven hacia los exteriores queden completamente libres, porque imagínense que yo hubiera dicho, pues, ¿dónde pongo el baño? No, pues el baño lo pongo pegado a la ventana, ¿verdad? El baño lo pongo acá y me queda una puerta para salir, ¿verdad? Porque lo dejo de dos metros y me quedan 60 centímetros de puerta. Pues desbloqueas toda la luz natural. Entonces aquí los arquitectos deciden colocarlo en una forma un poquito más, eh, bueno, no es cuadrado, es rectangular. Ahorita lo van a ver. Pónganse mis ojos. Muy bien. La dimensión del baño es rectangular. Tenemos de ancho 1,50, tenemos de largo 2,30. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque abres la puerta y en lugar de tener el lavamanos de frente, tienes el sanitario. Normalmente sería al revés, el sanitario estaría entre el lavamanos y la regadera, pero bueno, no se ve mal. Y seguimos viendo las mismas combinaciones. El blanco, esto es un azulejo o es un cerámico color blanco que también tiene esta textura un poquito rocosa. Los muebles de madera clara, cubierta de piedra tecnológica gris. Seguimos viendo los tonos secos, ¿verdad? Entre el verde, el rojo, rojo rosado. Y vean qué bonita combinación de este lado. Es un azulejo vidriado que sigue también con esos tonos rojos. El suelo de la regadera es una sola pieza, un poco plástica, muy elegante también. La regadera con estos tonos también un poco tirando a champán y no mucho más, ¿verdad? El mismo piso. Entonces resuelven el baño muy bien. Fíjense el color de la puerta, blanca, para que se pierda, ¿verdad? Y que se sienta que es como una cajita blanca en medio del espacio, casi como si fuera un closet, ¿se fijan? O sea, todo se pierde en un mismo objeto. Y lo dejan a una altura que les gusta, 220, más o menos. No choca, ¿verdad? Permite que la luz penetre desde atrás hacia adentro. Y ahora sí, caminemos acá y tenemos 2 habitaciones, tenemos 2 ambientes en el mismo espacio,
dividido por el módulo del baño. Esto es un espacio, ya esto es una cama matrimonial o probablemente hasta queen size. Aquí tenemos una dimensión y me quedo de 360 por los mismos 250. Cabe perfectamente un pasillo casi de 80 centímetros de cada lado, los mismos detalles, ¿verdad? Estos muros lambrines de esta madera que trata de ser muy similar a la madera del piso. Volvimos a cambiar el tono del espacio, ¿verdad? Como que utilizaron esa columna para, para dividir las áreas y de esa manera hacer sentir que son dos habitaciones cuando realmente no hay una puerta, no hay una puerta que las divida. Hasta la elección de toda la ropa de cama creo que es importante, ¿verdad? Siguiendo otra vez esos mismos tonos de verde oliva, esos grises. Pues entonces, si se fijan, ya empieza a salir el sol, ¿verdad? Empieza a subir un poco más. Ya tenemos el rayo del sol de Valencia, que realmente es de cuidado, jóvenes. No porque vengamos de México no nos va a quemar. Y me quedo. Y para eso, en España se utiliza muchísimo este tipo de cortinas. Son cortinas de PVC. Muchas de ellas están así automatizadas y nos sirven para dos cosas, para protegernos del calor o protegernos del frío, ¿verdad? Son muy buenas, cierran completamente el espacio, no entra nada de luz y sirven mucho para almacenar tanto el calor del interior de la casa como almacenar el frío, ¿no? El frescor. Fíjense cómo se cierran todas las celdas y no entra absolutamente nada, ¿no? No nos damos cuenta qué está pasando en la parte de afuera de la casa. Fíjense cómo se empiezan a abrir. Eso sí, son lentas, pero son indispensables aquí en España. No sé si por normativa se permita no poner una cortina. Me parece que por normativa tú tienes que colocarlas. Y lo interesante también es que tienes que aprender a ocultarlas, ¿verdad? O sea, con la misma arquitectura tienes que integrar los cortineros para que no rompan con el espacio. Y fíjense cómo en lugar de tener un ventanal corredizo, como lo veríamos bastante en México, aquí la puerta pues es una puerta, ¿no? No es una puerta corrediza. ¿Y a qué nos ayuda? Es algo que me gusta mucho, pues nos ayuda a que el cierre sea mucho más hermético, ¿verdad? Porque tiene estos empaques que permiten que la puerta no le pase ningún tipo de polvo, de viento. Y en la parte de atrás, por último, pues es un espacio de un patio muy agradable, ¿no? Aquí tienes unas mesas, una sombrilla. Y fíjense, algo que en un primer momento yo no entendía bien de qué se trataba, son los muros laterales. En un primer vistazo se sienten como muros, ¿verdad? Están muy sólidos, muy cerrados. Pero ya después, si se fijan un poco, acérquense, es como si fuera una cortina de bambú, pero esto es plástico. Pero está bien tensado. ¿Se fijan? Tiene un hilo que va amarrando cada una de las piezas, las tensa, se coloca ese tensor y tenemos unos postes metálicos, esto sí, resistentes, pero nos da una sensación de muro, pero al mismo tiempo se puede ver un poquito de lado, pasa el viento, entonces eso también nos ayuda pues a no sentir tan dura esa división, ¿verdad? Entre cada una de las piezas de las casas y seguramente es mucho más económico que hacer un muro. ¿Qué les pareció, jóvenes? Una muy, muy, muy buena distribución en un espacio de 2,60 metros que estamos experimentando aquí en Valencia. Los invito a que se suscriban al canal, a que compartan este video. Suscribirse es gratis. A veces las personas me preguntan que si cuesta. Es completamente gratis y también es gratis que le des un clic en un botón de una campana. ¿Esa campana para qué sirve? Para que te llegue una notificación a tu celular, a tu computadora, cuando salga un nuevo video. Que como ustedes saben, los suscriptores del canal, hay un video nuevo cada día. Es un trabajo muy arduo que hacemos todo el equipo de Cota Paredes Arquitectos, pero lo hacemos con muchísimo gusto porque nuestra intención es compartir el conocimiento, como ustedes saben que es el lema del canal. La clave del conocimiento pues es compartirlo. Lugar 14. Parece pequeña, pero tiene 250 metros cuadrados con 371,000 vistas. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitecta. Platícanos un poco de dónde nos encontramos. Nos encontramos en San Andrés Cholula, nos encontramos en Parque México.
Muy bonito este fraccionamiento, ¿verdad? Sí, Me agrada que la banqueta está casi al nivel del rodamiento de la calle. justamente. Lo que nos llamó la atención fue como el estilo, justamente trataban como de respetar el estilo mexicano dentro de lo que del concepto del clúster. Interesante. Y además hay árboles, que no he visto realmente en la mayoría de los fraccionamientos. Y aquí hay un árbol considerable en cada lote Sí, prácticamente. básicamente cada frente tiene un árbol y tenemos también más zonas verdes. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el predio? El predio tiene 7 por 9 metros por 16 de fondo, aproximadamente. Ok, es irregular. Sí, abre de la parte de atrás. Muy bien. ¿Y las restricciones? Platícanos un poco. Tenemos de restricción 1 metro al frente y 2 en la parte trasera. 1 metro, eso está padre, ¿verdad? Te Sí, dejan construir bastante al frente. de hecho es de los fraccionamientos que nos permite, como que tiene menos restricciones. También en el tema de la altura, normalmente tenemos 8.50 en estos fraccionamientos. Aquí nos permitieron los 9 metros, que nos permite un poquito más de altura en cada nivel. Ya veo, y puedes aprovecharlo para una terraza, ¿verdad? Justamente, sí. Excelente, pero no te permiten construirla hasta el frente de la terraza, te obligan a remeterla. No, realmente no hay una restricción al respecto. Ok, Es como que en lo que nos mantenemos todos, porque hay casas que tienen un poquito más al límite la construcción de hasta arriba y hay quienes sí respetamos un poquito más. qué agradable se ven simplemente estos árboles de acá, ¿verdad? Sí, Si esta fachada se agradece muchísimo. Buenísimo. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene? tenemos 253. Ah, está ya considerable. ¿Qué materiales estamos utilizando aquí? Cuéntanos. Utilizamos lo que fue un estuco, y utilizamos pintura, utilizamos una pasta tipo cantera de Corep, que es la de los tonos negros, y bueno, tenemos piedra y el resto es pintura. Interesante esta pasta de Coreb, ¿eh? Sí, Tiene ya da estas mucha, incrustaciones, ¿verdad? De piedra. y da mucha vista. A mí me gusta, es muy vistosa, nos da como esa sensación, justamente un poco de brillo, por así decirlo. ¿Y cómo se aplica? Cuéntanos. Necesitas una superficie completamente lisa, la colocan como si te estuvieran colocando una pasta y posteriormente la lavan. Se te venden la cubeta ya preparada con las hojuelas y la tienen que lavar para darle el brillo. Como cuando haces un terrazo, Ajá, que lo lavas al final, así justamente lo tienes que lavar para que salgan estas hojuelas con el brillo. muy bonito. Y me gustó la piedra que le diste a tu cemento lavado. Ajá, es un grano lavado, elegimos un grano blanco con un cemento gris para que pues tuviéramos unos tonos un poquito más neutros. Tenemos colores muy predominantes en la fachada, entonces tampoco queríamos que todo fuera muy como muy oscuro, por así decirlo. Le dimos un toque de otra vez de color con las piedras en las entrecalles y pues si te das cuenta no manejamos blancos, aquí no somos amigos del blanco, entonces manejamos tonos muy neutros. También justamente por el tema de que luego el blanco deslumbra mucho, Sí, tratamos de no colocarlos en fachadas para que no tuviéramos este tema de el deslumbramiento, ¿no? deslumbramiento que te encandile. ¿Qué Sí. orientación solar tenemos en la fachada? Tenemos noroeste. Noreste, Ujú. claro. Sí, le da luz. Todavía tenemos un poquito de luz, ¿verdad? A la 1 de la tarde. Justamente, Excelente. Muy bien, pues vamos a conocerle. Ya veo que tenemos 2 accesos, sí. ¿verdad? Tenemos el acceso que es el acceso de servicio y el acceso por la entrada principal. Este es para que, bueno, la cocina nos queda en un punto medio de la casa, pero sí es un poco más fácil llegar a la alacena por el acceso de servicio. Okey, ¿por dónde entramos? Eh, por la principal, Muy bien. Están bonitos estos órganos aquí, ¿eh? Bienvenidos, jóvenes. Qué bonito patio, ¿verdad? Es casi como un altar también aquí. justamente. Yo lo llamaría, en este caso lo dejaría como un capricho, porque ahora sí que hicimos hasta lo imposible porque lo mantuvieran. Porque entrara. ¿La Sí. casa es para cliente, para venta? En este momento es para venta. Okey, okey. ¿La puerta de qué madera es? Es una chapa de nogal, Ah, está muy bonita, ¿eh? Chapa de nogal, justamente. pero quedó perfecta, ¿eh? Muy elegante el tono.
Creo que no la veo lo suficiente, la chapa de nogal. Siempre vemos encino, vemos Sí, parota, pero nogal. Ah, muy bien. Escalera transversal en una rampa, medio baño. sí, es medio baño. Todas las puertas son también de la misma carpintería. Todas son chapas de nogal, Ujú. sí. Tenemos algunas variaciones en tono, pero sí, casi todas son. Pues, se procuró que fuera el mismo, ¿no? Ujú. Cubiertas de. En este caso utilizamos un cerámico, tipo concreto pulido, por así decirlo. De acuerdo. Tenemos accesorios negros, y pues ahora sí que todos nuestros accesorios, si te das cuenta, luminarias, monomandos, herrajes, vienen en color negro, justamente como para darle un contraste. De acuerdo. Quisimos quedarnos en tonos muy neutros, justamente porque sabemos, yo soy arquitecta de interiores, Ok. entonces también siempre estoy viendo no solamente el caso de que traigas un mobiliario y sea con el que te vayas a quedar siempre, siempre, al final de cuentas en algún momento lo renuevas y Claro. estábamos buscando algo que fuera lo suficiente neutro para que en el momento en el que tú decidas cambiarlo, todo siga combinando, todo siga yendo como en una armonía. De acuerdo. ¿Qué tipo de árbol plantaste aquí en este patio? Es un sangre libanesa. Obviamente aquí por el tema de la luz, necesitamos un poquito de más de iluminación. Ajá. Sí le da directo, pero pues requiere que todo el tiempo esté como en el sol para que se ponga rojo. Va a botar en algún momento En algún momento. ¿Y qué la tipo de tonalidad roja. piedra es la del remate del patio? Es una blanco galarza, pero es en formato, pues ahora sí que Irregular. irregular. Ujú. No nos gustan las tiritas, o sea, los listones, ni lo que viene como reticulado. Procuramos mantenerlo lo más natural posible. De acuerdo. Se ve bien, ¿eh? Me gustó también el detalle de la gravilla que es aquí abajo. ¿Marmolina? Ajá, sí, Ujú. pues es marmolina blanca y la negra es más como la pizarra. Ah, muy bien. Y aquí ya vamos al área social. Así ¿Qué altura es. tenemos de piso a techo? Tenemos 2.55, 2,55. Perfecto. Área social, sala, comedor y una buena cocina, ¿eh? justamente. Platícanos Aquí, de la cocina. bueno, la idea bajo la que se hizo esta distribución es que una familia cotidiana, el espacio que más utiliza es la cocina. O sea, donde más convivimos al momento de estar como en un día cotidiano es Ah, preparamos los alimentos, estamos todos reunidos en la cocina. Entonces, bajo esa idea, diseñamos una cocina amplia que estuviera directamente conectada con el comedor y la sala, para que no tuviéramos como esta división de espacios. no querían dividirlo. No. Eso lo tenían claro. Muy Sí. bien. El jardín de atrás nos queda de 2 metros. Sí, tenemos 2 metros, más que nada, pues, es la restricción. Sentíamos que era un poco pequeño, también por eso insistimos tanto en mantener otro elemento que fuera como un jardín o una vegetación. Ujú. Nos sirve también como cubo de ventilación y seguimos teniendo un poco más integrado lo verde dentro del espacio. Dentro de la casa. Muy Sí, bien. justamente. ¿En cuánto tiempo construyeron la casa? Cuéntame. Nos llevamos 7 meses y medio. Bastante rápido. Sí, Ujú. Muy ágil. Y en costos aproximadamente, ¿cuál sería el costo si alguien quisiera construir una casa como esta? fueron, Estamos no, 10.500 el metro cuadrado más o menos. 10,500 ujú, pesos el metro cuadrado. 10.500 Pues metros está muy cuadrados. bien, ¿eh? Sí, Y eso ya incluye seguro social y licencias, sí. todo. Correcto, todo. Muy competitivo. Me parece muy bueno. Okey, el remate otra vez siempre, ¿verdad? Al Sí, final, lo mandamos ahora sí importante. que los 3 niveles, fue algo de lo que nos costó un poco más de trabajo. O sea, ahí sí, era contra todo pronóstico y yo dije: "Pues es el remate". O sea, al final de cuentas, si te das cuenta, optamos mucho y le apostamos mucho a todo lo que es iluminación natural y también Sí, la ventilación. Entonces, eh, ya teníamos el cubo y teníamos oportunidad de cerrarlo como cerramos el lado de sí. servicio o convertirlo en un remate visual que Ajá. nos acompañara por todo el recorrido de la casa. Sí, sí, sí. Me llama la atención porque, bueno, es que sí ayuda a ventilar. También pudiese haber quedado sin los vidrios y con domo arriba con ventilación, Ujú. y hubiese quedado integrado toda esa área, ¿verdad? Casi como un muro verde, pero
pero quedó bien, porque ayuda a ventilación directa, cosa que se agradece mucho. ¿Y de este lado qué De tenemos? este lado tenemos lo que sería nuestro medio baño del área del roof, porque, bueno, tenemos el rooftop del otro lado y sabemos que luego cuando tienes un punto de reunión, no los ibas a, probablemente no los quieres meter a tu recámara y también no los vas a hacer bajar hasta el último nivel, entonces contemplamos un medio baño en este nivel para ese tipo de ocasiones. Son buenos metros cuadrados en este nivel, ¿eh? Sí, también. Normalmente se hacen unas cajitas sencillas, Para los ¿verdad? más pequeños. Pero sí. aquí es todo un nivel casi completo. Justamente, y pues aquí tenemos lo que sería nuestra área de lavado, el área donde colocamos lavadora secadora, nuestro lavadero y pues un patio de tendido. Perfecto. Por temas de fraccionamiento, pues no podemos tender algo y que se vea desde las otras casas, pero pues dejamos un pretil considerable y este espacio es meramente servicio. Sí, está muy bien. ¿Cuánto tiene el muro de alto? El muro de alto tiene unos 70, 1,80 aproximadamente. Muy bien, ¿no? Queda perfecto. El cuarto de lavado también queda cómodo. ¿Qué tendrá? ¿Como 2 metros de ancho? Sí debe tener unos, uno, como un 80 más o menos, por así decirlo, sí. De hecho, el muro lo baja. Este muro venía a la altura del resto de los muros. Ajá. Para permitirnos un poquito más de iluminación en este espacio, decidimos también bajarlo para que nos entrara un poquito más directo en algún momento. De acuerdo. Muy bien. Sí, no, ahí tiene muchísima luz. Y vean este remate, esto está bien bonito. Y pues esta es la última recámara. Igual Sí. cuenta Gracias. con todo el equipamiento como venía en el nivel de ahí abajo. Cabecera, aire acondicionado y muro para instalación de TV. O sea, como dices, ¿verdad? 4 recámaras, muy amplias todas. Muy 3 bien. son, pues se podría decir, espejo, las de ahí abajo, y pues una es la subimos tal cual como estaba. Tal cual. Ujú. No, creo que está muy bien. Está muy bien la casa, tiene muy buenos metros cuadrados, espacios muy generosos, muy buena luz natural, como dices, ventilación. Yo creo que ya está vendida, ¿verdad? Estamos en eso. En esas Ah, estamos. sí, todavía se puede ganar esta casa. Sí, todavía se pueden ganar. ¿Cuál es el precio de venta? De venta, 4,590,000. 4,590,000 pesos. Muy bien, se me hace decente. En mercado estamos trabajando sobre eso, los 17,000 pesos por metro cuadrado de venta, 17,500. 17 de venta, no, pues todavía está muy competitivo, jóvenes. Y el fraccionamiento está muy bonito. Sí, la casa club tiene alberca y gimnasio. Entonces también es una ventaja que no todos los clústeres de aquí de Angelópolis Tienen tienen alberca. alberca. Es importante. Con este calor, ¿qué les digo? Sí. Esto no es normal en Puebla, o ya es normal en Puebla también. Pues últimamente sí, entre el año pasado y le estamos padeciendo demasiado con el calor. Bienvenidos todos al norte de México. Sí, Ahora sí ya saben de qué se trata. justamente. Porque hace unos años, 20 años, todos eran, no, que el norte, qué calorón. Sí. Ya. Y pues bueno, este es nuestro roof. En algún momento se podría considerar un pergolado. Dejamos aquí instalaciones para algún asador o o sea, por ejemplo, su módulo de asador, ¿no? Que pusieran su barra y tuviéramos una tarja. Está preparada esta área para ese tipo de equipamiento en algún momento. Muy útil, prudentísimo. Y pues también algo de lo que nos gusta como de este clúster es que la vista que llegamos a tener, ¿no? O sea, ahorita no se ven, pero por lo regular sí tenemos los volcanes, sí los llegamos a ver porque tenemos en construcción otra casa y el cliente al que se la compramos nos decía, es que yo lo compré porque de frente veía los volcanes. ¿En serio? Ajá, entonces ahorita no se ven, pero sí se llegan a ver. Porque ya Entonces, están ahí, ¿verdad? O sea, no, pues entonces claro, también es una vista muy agradable la que tenemos. qué belleza. No, la verdad que vale mucho la pena, jóvenes, ¿eh? Les voy a dar garantías. Creo que esa es una garantía de satisfacción si compras la casa. Platícanos un poquito de equipamientos, qué sistema de presurización del agua, cisterna,
calentador, no lo vimos. Tenemos en el garage lo que sería nuestra cisterna. Es un poquito más de los 10,000 litros. Tenemos hidro pues, igual en el área del garage. Y en el área del garage también tenemos lo que sería nuestro calentador, es para 6 servicios. Para 6 servicios. Y pues distribuye toda la casa. Aquí todavía tenemos gas LP, todavía no contamos con una instalación de gas natural, se supone que próximamente la vamos a tener, pero por el momento todavía no, el fraccionamiento no cuenta con ella. Entonces tenemos una cochina, lo que sí no recuerdo exactamente de qué capacidad es esa, pero pues todavía tenemos toma de gas, suministro, ahora sí que con pipa, ¿verdad? También tenemos ya la preparación para paneles solares, que eso es algo que últimamente es Importantísimo. importante utilizar como arquitectos, ¿no? Entonces, todo esto de los aires acondicionados, también pensando en el cliente, el hidroneumático que se utiliza ya sí o sí en Lomas de Angelópolis por la caída de presión que no hay. Entonces, justamente tenemos que estar listos para darle al cliente un buen servicio, ¿no? Por eso es importante ya, cisternas de 10,000 litros ya las veo en todas las casas, ¿eh? Sí, tenemos un poquito más de los 10,000 litros. Yo podría estarte asegurando que llegamos a los 11, por lo mismo. Y también tenemos el tema aquí en Puebla, la temporada de sequías, suele haber un poco de escasez de agua. Sí. También ese es otro respaldo, otra garantía que le queremos dar al cliente, ¿no? O sea, que no tenga problema de estar trayendo a cada rato una pipa para el sistema del agua, ¿no? De acuerdo, sí, ya una pipa sí te dura un par de semanas. Sí, justamente. Excelente, pues arquitectos, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo los podemos contactar? En nuestras redes sociales aparecemos en Facebook como Dalorca y en Instagram _Dalorca. Excelente, pues muchas felicidades Muchas gracias. y esperemos seguir viendo más proyectos de Dalorca en la siguiente visita a Puebla. Lugar 13, Casa Pedregal 09, por 21 arquitectos. Una casa que no es lo que parece. Tiene más de 371,000 vistas. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido a visitar algo más de nuestra obra. Encantado de conocer la obra de 21 arquitectos, que la verdad es espectacular y estoy seguro que esta casa no nos va a defraudar. Platícanos un poco sobre el proyecto, cómo surge, un poco de la ciudad, de esto que me estabas contando. Sí, la verdad es que sí está algo peculiar que hayamos acabado por estos rumbos. Te platico más o menos el contexto. Digo, mi familia por el lado paterno, pues sí viene de la parte de los Altos de Jalisco, entonces desde niños, pues nosotros hemos tenido el apego hacia esta zona. Entonces, pues conozco muy bien la zona y el desarrollo de la misma. Entonces, surgió una oportunidad de negocio, o más bien lo vimos como un proyecto de inversión al ver lo que estaba creciendo la zona. ¿Cuál es la principal actividad económica en este momento de aquí de Jesús María, Jalisco? Es la industria agavera. Entonces, no sé si conozcan la marca de tequila Campo Azul, que es originario de esta tierra. Pues, se supone que empezó a desarrollarse, creció y tuvo un alcance a nivel internacional. Al momento de exportar la marca Campo Azul a diferentes partes del mundo, como que hubo gente que le echó el ojo y dijo, mira, aquí hay algo. Y digo, no sé si miento o no, pero que yo tenga entendido, la primera persona que se le ocurrió invertir aquí fue George Clooney, con el tequila, se llama Casa Amigos. Entonces lo que él hizo fue venir hacia acá, vio que aquí había una minita de oro y pues es gente que está viendo dónde invertir. Entonces creó su propia marca de tequila que lo producen aquí, pero solamente se vende en el extranjero. Entonces como que empezó a generar eso y fue un boom y como que más gente empezó a voltear, mira, ahí hay algo. Entonces posteriormente vino la Roca e hizo un proceso similar que tequila se llama Teremana. Y entonces como que también fue un boom en Estados Unidos, le fue bastante rentable y en un inicio la Roca maquilaba en Campo Azul. Pero posteriormente, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? De hecho, no se ha centrado por aquel lado, por acá, pero si entras por la fábrica de Campo Azul que está viniendo de Ayotlán, están haciendo bastantes bodegas industriales, naves industriales de la Roca, porque como que él necesita ya su espacio, ya no quiere simplemente maquilar, sino que también él quiere producir su propio tequila. ¿En serio? Sí, no, es un complejo muy, muy grande que está ahí aquí en la entrada de Jesús María, entonces
ha llegado mucha gente, ahorita no, en etapa de construcción, posteriormente esto va a generar muchísimos empleos. Entonces, la demanda de tequila ha generado que los mismos pobladores locales, la gente que tenía muchas tierras, que antes las sembraba para otro tipo de cosas, de repente le dio por sembrar agave, el agave se fue hacia arriba porque había mucha demanda, entonces en Jesús María, pum, de repente aparecieron muchos nuevos ricos, o sea, gente que vivía al día con sus cultivitos, de repente sembró tequila, se lo pagaron carísimo y aparecieron de repente nuevos millonarios, y entonces esta es una Saludos, nuevos millonarios. es una cadena que ha continuado, y después vino también el Buki, Marco Antonio Solís, ese tequila se llama Tesoro Azul, creo, y también lo hacen aquí. Luisito Comunica, el Gran Malo, no sé si lo conozcan, es bastante famoso, también lo producen aquí, y son algunas marcas de las que yo conozco que se producen aquí en Jesús María, Jalisco. Entonces, nosotros observando y viendo todo eso, y sabiendo que pues no hay una gran cantidad ¿cómo se llama? De ofertas de hospedaje en la zona, pues lo pensamos, o sea, vimos el terreno, yo conocía la zona, me gusta, y dije, vamos haciendo como una prueba de un proyecto que funcionara como, ya sea como venta, como algo inmobiliario rápido, o para renta de corto plazo, para Airbnb, y entonces por eso se desarrolló este proyecto como tal en esta zona, o sea, ese es el motivo por el que acabamos aquí. Interesantísima historia. Mucha historia y mucho futuro. Sí, la verdad es que sí vio bastante potencial aquí en esta zona, y espero que a partir de ahí se abra mercado y continuar dejando la semillita por este lado. El tequila es uno de los productos principales, yo creo, de México. Y bueno, platícanos un poco sobre el terreno. ¿Qué dimensiones tiene? ¿Orientación solar, por favor? Ok, este terreno es un terreno pequeño, tiene 6 metros de frente por 15 de fondo. La peculiaridad que tiene este terreno es que del nivel 0 de banqueta de repente se clava bastante, baja poco más de 2 metros en su parte lateral. Entonces, eso fue lo que nos dictaminó de cómo desarrollar el proyecto. Ahorita que entremos, vamos a observar que lo colocamos en distintos niveles para aprovechar el espacio en metros cúbicos, no en metros cuadrados, para de esta manera un terreno pequeño pues se siente una casa bastante espaciosa. La orientación que tenemos es casi norte y sur, entonces el sol pues lo que nos hace la trayectoria es por aquel lado, y pues, de este lado pues recibe poca parte de asoleamiento, y lo que lo recibe casi son los laterales, que en este lado pues en este caso pues es otro predio ya. Es el este, ¿verdad? Este lado que está iluminado, jóvenes, está iluminado porque el este, ¿verdad? Está hacia allá. Son las 10 de la mañana, 11 de la mañana, entonces la luz está desde el este, y fíjense qué bonita queda la fachada norte, sombreada totalmente, ¿verdad? Es correcto, sí, tiene muy poca incidencia solar, es una casa muy fresca. Y eso le ayuda mucho a este jardín muy agradable que hiciste. Platícanos un poco, ¿tenía restricciones el terreno? No, de hecho aquí tenemos solamente nos regimos con el reglamento del estado, no tiene internas, creo que es un H3 o un H4, no recuerdo, pero pues aquí la verdad es que cuida un poco, casi nada el asunto de restricción, entonces no puedes hacer prácticamente lo que mejor te venga para el proyecto. Pues está bonito este jardín. Sí, esta fue una decisión de nosotros, hacer esta pequeño motivo de ingresos, o sea, como para que al momento que llegaras fuera un recibimiento tanto para ti como para las personas que vienen a visitarte, y por eso se hizo este pequeño espacio para entrada peatonal, y el otro espacio se le dejó a la cochera, se hizo mitad y mitad jardín, mitad cochera. Como la querían hacer de renta, no querían muchos coches, me imagino, en la cochera. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que no fue prioridad. Además que es un terreno muy chico, entonces el hecho de meter doble carro nos hubiera hecho este eje aventarlo mucho más para adentro, entonces los espacios interiores se hubieran reducido muchísimo. Entonces por eso decidimos mejor resolverlo de esta manera, que es un carro adentro, y pues como tiene 6 metros, pues pudieras poner otro carro en este sentido. Y la bondad que tenemos ahorita es que pues realmente el barrio está prácticamente deshabitado, entonces sí tienes casi toda la calle ahorita, si quisieras llenar de autos, pues no hay ningún problema. Excelente, pues vamos a conocerle. Me gustó la solución de la viga, ¿verdad? La viga y el portón. Sí, la intención era hacer un elemento limpio, que pareciera que la viga carga ese cubo de sólido, y atrás el otro elemento del volumen. Y las puertas abaten hacia afuera. Las puertas abaten hacia afuera, Ok. es correcto. Este árbol, jóvenes, es un olivo negro. Así es.
Es muy vertical. Oye, platícanos un poco del aplanado. Ajá. Este aplanado lo hicimos es repellado como tal y sobre este se le puso un estuco. No recuerdo la marca que usamos, la verdad, y pues ya lo pintamos con pintura vinílica. No recuerdo el color exacto, pero sí hicimos muchas pruebas. La verdad es que tengo una infinidad de botecitos que compramos, que te comes, que de prisa, que de no sé qué, y no le dábamos al tono, no le dábamos al tono, no le dábamos al tono, hasta que encontramos uno que nos gustó y pues fue el que quedó finalmente. Se ve bien, ¿eh? De repente pensé que era el mismo pigmento en el estuco. No, sí lo pensamos también resolver de esa manera. Hicimos una prueba, pero la verdad es que no nos encantó, no era lo que buscábamos y seguimos en nuestra búsqueda. Bueno, lo que tenemos aquí es, digo, como actualmente, lo que te digo, no tenemos demanda de vehículos, sino que se pueden quedar en la parte posterior. Usamos este espacio lo usamos como una terraza. Entonces, además de elemento de recibimiento, pues aquí tenemos lo que es la silla Acapulco, tenemos la hamaca, aquí puedes poner como que unas mesitas o algo, y aquí puedes hacer tu espacio de eventos, digo, en un terreno tan pequeño, pues sí puedes hacer como que una zona de convivencia interna. Y la ventaja que tiene es que, como por ejemplo, nos cerramos aquí, o sea, cerramos tal cual, el muro quedó ciego, o más bien la parte de la reja quedó ciega, entonces pues tienes toda la privacidad. O sea, si te fijas, aquí pues puedes andar haciendo y deshaciendo y pues nadie desde ningún punto de vista te ve. Entonces pues sí queda un espacio bastante cómodo. O sea, pareciera ser ya que estás en el interior, pero sigue siendo un espacio exterior. Sí, con las macetas le diste un aspecto de patio, Ujú. muy agradable. Y la piedrita también. Y es parte de la oración. Muy interesante que aquí subiste la casa cuando el terreno bajaba. Es correcto. O sea, hay Sí, un relleno todo abajo. ajá. Haz de cuenta que lo que se hizo, ahorita vamos a pasar, es para hacer otro nivel hacia abajo. Entonces, la limitante de aquí fue que el terreno que teníamos acá, de hecho, por eso aquí el fraccionamiento se llama Vistas del Pedregal. Es algo muy similar a lo que pasa en el Pedregal de Ciudad de México. O sea, el terreno que tenemos es piedra tal cual. Entonces, llegó un momento en mecánica de suelos que ya nos encontramos con roca, y para seguir bajándonos más, tal cual habíamos tenido que tener un rompedor y semanas de romper piedra. Entonces, si hay una limitante hacia cuánto podíamos bajar hacia allá. Entonces, para poder lograr otro nivel hacia abajo y que nos quedara una altura, lo que hicimos fue subir poquito el nivel el de planta baja. Entonces, de ahí que viene esa pequeña rampa, porque la otra era hacerla plana, poner escalones aquí, pero ya no nos iba a caber el carro. Entonces, por eso lo resolvimos con una pequeña rampa con ligera pendiente, subimos el nivel de planta baja y ahorita que pases vas a ver cómo sí nos dio la altura para crear un nivel abajo, un nivel intermedio y el nivel superior en planta alta. Interesante. Muy bien. Claro, entonces va a haber algo hacia abajo. Pero este no es una losa, ¿verdad? Es un relleno. Es correcto. Sí, es relleno. Y pues aquí tenemos el espacio principal de la casa, que es lo que te comentaba, que la trabajamos en niveles. O sea, lo que hicimos es en un terreno tan pequeño, en vez de distribuirla o aprovechar metros cuadrados como normalmente se hace, aquí hicimos metros cúbicos. Entonces, proyectamos el nivel hacia las distintas alturas, lo expandimos y se siente una casa bastante grande aprovechando los distintos niveles. Y pues todos están conectados entre sí, o sea, como hicimos estos puentes de conexión, pues hay una conexión directa de si estás arriba, si estás en medio, si estás abajo. O sea, siempre está integrado hacia todos los espacios. Tienes vista hacia cualquier punto de la casa, lo que te hace expandirla y se siente bastante amplio el espacio. Tienes que rentarla en Airbnb, ¿eh? Sí. Tienen que rentarla en Airbnb. Qué joya, ¿eh? Me impresionó muchísimo el espacio y la luz. Sí. ¿Cómo logras esa luz? Sí, lo que hicimos pues fue hacer un tragaluz en la parte alta, porque obviamente en un terreno tan chico con doble restricción lateral, pues no puedes poner ventanas laterales. Y como tampoco tenemos ventanas hacia la calle, lo que hicimos aquí para resolverlo, pues fue un domo con ventilación en la parte central que nos baña de luz todo el espacio y cae exactamente de manera equidistante en el jardín que tenemos en la parte de abajo. Qué interesante solución y muy lógica, ¿verdad? Entonces, este nivel de piso terminado inferior es el natural. Es el natural. No, allá, no. Nos fuimos al límite hasta donde encontramos roca, hasta ahí ¿qué te digo? O sea, si me hubiera gustado irnos poquito más abajo para quitar la rampa de ingreso,
pero ya no había manera porque sí, ya es pura piedra, o sea, es pura piedra lo que tenemos en esta zona. Ah, buenísimo. La sección de esto está impresionante. Ok, me encantó también la calidad que te da la madera, ¿no? La cualidad, esa sensación muy natural, un poquito cabañosa. ¿Qué acabado es? Eso es piso laminado como tal, sí, de acabado tipo madera de roble, creo que es el nombre, y es un piso laminado. Sí, de hecho, contrario o diferente a lo que normalmente hacemos, sí, por el lugar donde estábamos, sí tratamos de hacer un tipo de arquitectura totalmente distinto. Normalmente nosotros lo que hacemos son blancos, escala de grises, cosas así, y aquí sí se trató de hacer algo más apegado a algo más mexicano, algo más de ese tipo para que fuera más apegado a la zona, o sea, fuera más del gusto de quien habitara este espacio. Muy bien. ¿Y aquí cuál era cuál es el uso de este espacio de acá? Ese espacio, digo, ¿Recibidor? ahorita se tiene como una oficina, digo, lo usaba yo para trabajar a veces de repente que veníamos, pero pues puede tener varias intenciones, porque en el proyecto original, aquí va un cristal y esta podía fungir como otra habitación. De hecho, por eso se le hizo su ventana independiente, para si el día de mañana quisieran cerrar, pues quedar una pequeña habitación. Por lo mismo se puso un baño en esta área. Aquí tenemos un medio baño. ¿Qué tipo de chapa tenemos en la puerta? Este es encino. Sí, es madera de encino, no es chapa, es triplay, es el bastidor de encino y sobre ahí un triplay de encino. Se ve muy bien. Bonita la cubierta de madera y lavamanos de cantera. Y aquí lo ventilas por extractor. Ajá, sí, de hecho fue una decisión que tomamos, igual ni siquiera lo notaste, como está la salida directa hacia el otro lado, Ajá. preferimos hacer algo más discreto, que poner la típica ventanita que llegue y se vea dónde es el baño, entonces mejor pusimos un extractor. Lo ocultaste. Ujú. Muy bien. Este nivel, digo, pues es el nivel de recepción, como se ve, y aquí tenemos, funciona también como una barrera delimitante. ¿Por qué? Porque igual la primera vez que cruzas por aquí, pues la gente de repente sí, como que dice, ay, caray, le tiene miedo, y eso no está mal. ¿Por qué? Porque aquí es el Y corte. con razón. Dices. Aquí es el corte del área privada de la casa. O sea, si tú eres un visitante o un huésped de la casa, tu recorrido es aquí y te vas directamente para abajo, que es donde tenemos el área social. Ya al atravesar para acá es el área privada de la casa, porque acá tenemos lo que es el cuarto de lavado y arriba tenemos las recámaras. Entonces, si eres un visitante, pues te funciona como llegas y, caray, no, este no es mi lugar, te vas a donde tienes que ir. Si Ok, este ok, es sí. solamente para el uso privado de la casa. Oye, ¿qué tipo de estructura es? ¿Es toda de acero? La Sí. casa. No, esta es combinada. Tenemos vigas, sí tenemos vigas de acero, que son las que se observan, y la tenemos de manera híbrida combinada con pretensados de concreto. Sí tenemos vigueta y bovedilla en la mayor parte de la losa, ¿Con qué la ligeras? con casetón, no, perdón, bóveda de la que te Boveduca. venden, boveduca. Ok. Sí, todo eso es de la presa, de las viguetas que venden ya pretensadas con la boveduca de la presa, son los que nos la suministraron. Interesante esta solución. Fíjense, barandales de tensores de varilla. Ajá. De Sí, 3 sí, octavos. tal cual. Sí, se hizo el barandal de varilla. Funciona muy bien, ¿eh? Porque pareciera que sube hasta arriba. Ajá, sí, pareciera que el barandal está tensado ahí. Este espacio patio está genial. Ay, no había visto la cocina. Sí, ahí tenemos la parte de la cocina, de sala, comedor, cocina, y queda a triple altura, en colindancia con el patio. Entonces, cuando estás cocinando, te sientes como, creo que en otro ambiente. Sientes como que estás en una cocina de antes, con conexión directa hacia jardines, o sea, como un espacio abierto. Con su arrayán. Es correcto. Está genial. Muy bien. Y aquí tenemos, digo, pues es simplemente un pequeño cuarto de lavado, lavadora, secadora, el lavadero que no lo hemos colocado, pero pues aquí está el espacio, Ok. es lo que hay. De ancho, ¿qué tendrá? Como 1.40. Ajá, sí, por ahí deben andar unos 40, unos 50, no recuerdo, como por 240, ya. Y lo que está genial es que como no tenías restricción posterior, yo creo que te pegaste hasta atrás, ¿verdad? Es correcto, sí, estamos hasta el límite. ¿Y en cuánto tiempo la ejecutaron? Fue como en un año más o menos. Bastante bien también el tiempo. ¿Y cuánto crees que saldría a fecha actual?
Pues yo creo que Qué bonitos los colores, ¿verdad? es que no la terminamos hace tanto. Yo digo que tal vez haya subido un 10%, a lo mejor ya da sobre los 15,000 pesos metro cuadrado para hacerla actualmente. Nada mal. Oye, esta recámara está mucho más amplia. Sí, esta recámara es más grande porque le dimos menos espacio a lo que es el vestidor. O sea, aquí se le dio prioridad al espacio interior y te fijas, el closet quedó de manera exterior y simplemente se dejó el espacio del baño, que es el que teníamos en el módulo abajo, que se repite, es exactamente el mismo eje y quedó un espacio de recámara más grande. Que te diré, creo que está bastante bueno para analizarlo, fíjense. Porque el espacio es de 6 por 4, más o menos, ¿no? O 6 por 350. Sí, debe ser por ahí. 6 por 350. Y si se fijan, se siente mucho más amplio. Ujú. Y se siente mucho más amplio porque, para empezar, el eje, el muro, no está a la mitad, ¿verdad? Ajá. No está a los 3, está prácticamente a los 4. Sí, o sea, lo que se hace es no tener tu vestidor encerrado y a cambio de eso le das mucho espacio a la recámara. El vestidor lo pones así, de forma un poco lateral, Ajá. que lo podrías haber cerrado si quisieras con puertas. Habría que recorrer un poquito más el eje del baño. Sí, a lo mejor un poquito más hacia acá y a lo mejor cerrarlo a lo mejor con este eje y de todas formas te queda una recámara bastante grande. Sí, no, está bastante bien, ¿eh? Creo que para eso sirve que analicen todas estas distribuciones, jóvenes, porque así ven ustedes cuál funciona mejor. Sí, es que lo que se pensó en esta recámara, digo, la otra es la que se proyectó como principal y esta secundaria, si se hiciera el plan de renta ocasional Airbnb, en esta puedes meter ya 2 camas matrimoniales sin problema, metes una de aquel lado y metes otra de este lado, entonces ya tienes mayor capacidad de visitantes en el espacio. Sí, sí, claro. Aquí ya te caben 4 personas. Sí, de acuerdo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 152, ¿En serio? ¿sí? ¿Tantos niveles? ¿152? Pues es que está muy bien Sí, es distribuido. por los huecos. ¿Cómo cuentas tú los metros cuadrados? Esta es una pregunta que no he hecho lo suficiente, jóvenes. ¿Cómo se miden los metros cuadrados de las dobles alturas? En esta parte sí, tal cual, consideramos solamente espacios con cubierta. ¿A qué nos referimos espacios con cubierta? Pues que tengas un techo arriba de ti. Por ejemplo, todos estos huecos sí los estamos descontando. Pero, por ejemplo, los puentes sí los estamos contando como metros cuadrados de construcción. Las escaleras también las contamos como metro cuadrado de construcción. Todo espacio donde puedas transitar o que tengas un techo, sí lo contamos. Y los huecos aquí, por eso queda solamente 152 metros cuadrados de construcción por todos los huecos que descontamos. Claro. Sí, es como si midieras entonces, porque construiste casi todo. Bueno, mm, ¿qué será al frente? Como unos 3 metros que no se Ajá, le construyeron. quitamos 3 de aquel lado y los 5,56 de cochera de este lado, o sea, como por mitad. Más o menos, yo creo que le quitas 3, ¿verdad? Me dijiste que tenías de fondo 15. 15. Ajá. 15 menos 3, 12, ¿no? 12 por 6, 72 en 3 niveles, ¿verdad? Ujú. 216. Y ahora le empiezas a quitar los vacíos, Los ¿verdad? vacíos, es Por correcto. ejemplo, le quitas este que mide, ¿cuánto? 5. Es como 4,50, algo así mide en ese sentido. 450 por 4, Como más o menos, 4. ¿verdad? Ajá. 450 por 4, 18. Entonces a los 216 le quitas 18 Y en 3, en otros 2, ¿verdad? 18 y luego el de atrás, el de la doble altura de la sala. Claro que ese va a tener como un 5 por 3, Ajá. 15. Ahí atrás 165, claro. Está perfecto, ¿eh? La verdad que supiste explotar todo el espacio y mucho de eso es gracias a que no hiciste la legendaria restricción posterior que te obligan en la mayoría de los terrenos de México, al menos. Sí, la verdad. No te dejan hacer otra distribución. Sí, o sea, entiendo que está bien porque probablemente cuando agarras al maestro de la esquina, pues sí, lo que hacen, que de hecho aquí sí hay muchas edificaciones de esas, que te vas hasta el límite y lo que hacen son cuevas que no tienen ni luz, no tienen ventilación, entonces así te obligan con la restricción a que al menos tengas una ventana en la parte de atrás y tengas cómo iluminar tu casa. Pero creo yo que hay muchas otras maneras que puedes solucionar sin esa restricción y si aprovechas todo tu terreno, porque en un terreno tan pequeño como los que a veces nos encontramos, el que todavía te quiten esa restricción, pues la verdad te queda prácticamente nulo espacio de distribución, o sea, quedan terrenos muy pequeños. Y sí te permitieron abrir la ventana hacia atrás. Sí.
aunque estuvieras en el límite. Sí, por lo que te digo que como es área de donación, Ok. por eso sí no lo Hacia los permite, lados, ¿no? por ejemplo, a esos no te lo hubieran permitido. No, porque aquí sí tal cual va a haber, ahí sí va a haber construcción en ambos lados. Ok. Bueno, me hace sentido entonces. Buenísimo. ¿Y cuánto puede costar una licencia de construcción acá? Aquí son baratísimas. Sí, o sea, es otra bondad que también tiene el edificar aquí, o sea, comparado con Guadalajara, que probablemente una licencia como esta es en Zapopan o en Tlajomulco, no sé, nos hubiera costado 50,000 pesos, 60,000, qué sé yo. Aquí nos costó 3,000 pesos, 4,000 pesos, o sea, es algo Excelente. que ni pinta. Entonces, fue otra de las bondades de haber edificado en esta zona. Buenísimo. No, pues yo creo que ojalá que mucha gente nos esté viendo y que quiera construir acá. ¿Puedes construir acá una vez más? Sí, claro que sí, con todo gusto. Digo, quien se anime a conocer acá el Tesoro de los Altos, Jesús María, aquí los esperamos con mucho gusto. Les podemos llevar su proyecto sin problema. Y si quieren abrir una marca de tequila, también los podemos contactar. Claro que sí. Con los que sepan, con La Roca y George Clooney. Anda. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta joya. ¿Cómo te podemos contactar? Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como 21 Arquitectos, de igual manera TikTok, y la página es www.21arquitectos.com. Pues es un lujo conocer su arquitectura. Muchísimas gracias. Saludos a todos los paisanos. Acuérdense que tenemos este video en doblaje. Me estás escuchando, yo creo que con una voz en inglés, con un toquecito indio, y es parte de la inteligencia artificial que estamos utilizando. Simplemente da clic en el engrane y ponle el lenguaje de tu preferencia. Arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Gracias a ti, Ha Abraham, sido- por haber venido. Ha sido un gusto. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!